a este tema que nos parece fundamental, que es el tema político. Vamos a hacer una puntualización sobre algunos aspectos que están caracterizando a esta coyuntura a nivel nacional y para lo cual tenemos ya el contacto con David Durán Ibáñez, quien es politólogo desde la ciudad de La Paz, a quien le damos la cordial bienvenida. David, un abrazo, bienvenido a nuestra programación. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, estimado Weimar? Ojalá se me pueda escuchar correctamente. Confirmas el retorno. Perfecto, todo muy bien. A ver, se ha hablado mucho del tema de la reconfiguración política, se ha hablado mucho acerca de la fragmentación, se ha hablado mucho del surgimiento de nuevas organizaciones bajo el rótulo eh, precisamente no de organizaciones políticas locales, sobre todo en los municipios, gobernaciones. Todas ellas han sido partícipes y han ganado incluso algunos espacios fundamentales, no necesariamente con esas siglas tradicionales, sino con nuevas agrupaciones ciudadanas. En fin, ¿qué podemos decir de manera muy breve en torno a esta nueva ya reconfiguración política? Aunque el día de mañana tenemos, ¿no es cierto?, todavía pendiente la segunda vuelta en cuanto a las gobernaciones. David, por favor. Bien, aunque tengamos pendientes todavía las segundas vueltas en varias gobernaciones del país, ya existe un proceso de reconfiguración y reestructuración, y esto se debe fundamentalmente a un criterio extremadamente clave, que es la disolución del movimiento al socialismo. Por ejemplo, nosotros en teoría social manejamos lo que llamamos los marcos políticos. Entonces, el movimiento al socialismo había colocado un marco político de cómo se entender al país, cuáles eran los rivales, cuáles eran los buenos bolivianos, los malos bolivianos que habían, digamos, dotado de una realidad en la que existía una lucha política predeterminada. Entonces, muerto el movimiento del socialismo, bueno, no voy a decir muerto completamente, pero disuelto, queda ese marco mental, ese marco psicopolítico en el aire, lo que termina por reconfigurar. Y yo te voy a dar un dato completamente clave, que es el nivel de representación que se ha visto completamente afectado en la primera vuelta de las subnacionales. Más del 20% del electorado boliviano ha votado blanco y nulo e incluso ha tenido un menor nivel de participación respecto a la primera vuelta, que ha sido en el 2025 o en la segunda vuelta del 2025. Entonces, eso es algo extremadamente sustantivo porque te está hablando de que la gente no está logrando conectar con los diferentes representantes políticos. Pero esto es normal, te explico por qué. Existe ese proceso de reconfiguración, nuevos liderazgos, nuevos tipos de representación, nuevos paradigmas políticos y sociales que se están entretejiendo en el país, y mientras ese proceso dure, es un periodo de cambio, es un periodo de transición a otro momento político en el país. Hasta que eso dure, van a seguir existiendo estas crisis de representación. Ajá. Sin embargo, como tú bien decías, ha habido un alto índice de voto nulo, voto blanco. Pueden que muchos de los partidos políticos no hayan tenido, fundamentalmente sus candidatos, no hayan tenido, digamos, la capacidad o la propuesta adecuada como para sumar a su proyecto o a su visión a ese grupo de gente. Sin embargo, después de esta reconfiguración, también se advierte, ¿no es cierto?, de que se venía diciendo de que se ha agotado prácticamente el modelo, que prácticamente hay que reconfigurar un nuevo modelo, no solamente las tendencias políticas, sino hay que encaminarse a una nueva visión de país. Pero de pronto eso es lo que más está dificultándose, es decir, todavía no se percibe, ¿no es cierto?, una nueva visión de qué es lo que se pretende hacer como país, cuál es la nueva propuesta concreta que ahora viene en adelante a implementarse. No se ve desde el órgano ejecutivo, por ejemplo, a más de algunas medidas aisladas sobre cuál es su modelo económico finalmente que pretende implementar o cuál es la lectura que tú tienes respecto a este tema. No, completamente. Y de hecho es muy, y creo que improbable de que vaya a existir una nueva forma de ver el país, porque los pensamientos, el nuevo modo, no sé cómo decirlo, la nueva filosofía que quiere implementar el gobierno, tiene que venir de mano de intelectuales y de pensadores. El movimiento del socialismo los ha tenido, malos o buenos, pero los ha tenido y ha tratado de hacer una lectura de la realidad boliviana, desde lo indígena, desde lo popular, desde la reivindicación de diferentes sectores y grupos. eh, pero tenía una visión de país, o sea, mala o buena, pero la tenía.
Entonces la pregunta es, ¿qué visión, cuál es la visión que tiene el gobierno a nivel no solamente político, coyuntural, de un año, 2 años, sino le hablo de un proyecto a largo plazo? Yo encuentro de que el gobierno no tiene un proyecto a largo plazo, no tiene un pensamiento que está generando las suficientes corrientes como para entretejer un proyecto de esas dimensiones. Entonces es un momento que tiene que el gobierno repensar algunas cosas, aunque yo lo veo más como un periodo de transición por las propias características estructurales que están ocurriendo en Bolivia. Por ejemplo, no hay un bloque de izquierda integrado con una representación clara, más bien tienes un cúmulo de facciones, y lo mismo pasa, digamos, en ese término dicotómico de izquierda-derecha, con la derecha también pasa algo muy similar, porque fíjate tú que no existe, digamos, una facción completamente unida en la propia derecha. Entonces es un momento de rearticulación política y de reestructuración. Estamos pasando por un momento de transición. Entonces, en ese sentido, ahora llegando a la parte del modelo que tú mencionas, evidentemente, cuando el MAS entra al poder, el modelo era más o menos lo que era la captación de recursos a través de las empresas estratégicas del Estado, en este caso era YPFB, la que generaba la mayor cantidad de recursos para el Estado. Se termina el dinero de YPFB y el gobierno trata de transicionar a un modelo de sustitución de importaciones. No lo termina haciendo correctamente. La línea la continúa el expresidente Luis Arce, pero evidentemente sabemos cómo ha terminado la situación. Ahora, para mí, el siguiente desafío del gobierno es generar el siguiente esquema productivo. ¿Cuál va a ser el siguiente motor de la economía boliviana? Ya no puede ser la sustitución de importaciones ni las empresas estratégicas del Estado. El gobierno está apostando de alguna manera por el mercado y por el libre comercio, pero no se ven señales definitivas de que vaya a generar esto los recursos para los siguientes años, porque tenemos una deuda muy alta, tenemos que pagar este año, si mal no recuerdo, fue un informe de Bloomberg, 3.200 millones de dólares hasta que finalice el año como deuda. Y si no lo pagamos, vamos a estar en serios problemas y las calificadoras de riesgo van a volver a bajar a Bolivia en su nuevo estándar que nos han confiado en estos últimos meses. Claro, y de pronto los organismos que tan entusiastas en su primera parte del gobierno estaban ofreciendo créditos, han acabado, ¿no es cierto?, publicando a nivel internacional proyecciones alarmantes, como es el caso de Bolivia. El Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado de que Bolivia decrecería entre el 2 al 3%. Es una de las pocas economías que estaría decreciendo y son precisamente los mismos organismos que entusiastamente estaban impulsando créditos y están todavía comprometiendo créditos para el propio gobierno. Es decir, no se trata de visiones antagónicas al gobierno, sino se trata de organismos que están respaldando a este gobierno, pero que finalmente también admiten que la situación económica del país es bastante crítica y es más, hacen una proyección a un decrecimiento económico. Y ahí viene la interrogante, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es lo que plantea el gobierno? O sea, ¿cómo vemos un poco la actitud de estos organismos internacionales? Que no parece un doble discurso, Bien, pero al final te dan a conocer ambas cosas. Por un lado te prestan y por el otro lado te dicen de que tu economía está muy mal y vas a decrecer. claro, evidentemente. Ahora, eso es una mala noticia para Bolivia, porque fíjate tú que el gobierno depende mucho de la estabilidad social y de la legitimidad que puede gozar en diferentes momentos. Ahora el gobierno no va a tener buenas noticias económicas pasados 2 años, y eso es algo crítico, porque quiere decir que el gobierno va a tener que sobrevivir 2 años a base de una comunicación que ya es deficiente, que lo hemos visto con el caso de las maletas, con el caso del avión, con el caso de la Serie B, y ni decir con el caso de la gasolina. O sea, el gobierno no tiene una buena comunicación. Ahora, imagínate con esa mala comunicación enfrentar un proceso de 2 años donde no vas a tener resultados económicos favorables. Como lo ha estimado el FMI, el Banco Mundial, el BID, el crecimiento, mejor dicho, el decrecimiento va a ser un factor sustantivo para este 2026. Entonces, ahora el gobierno va a tener que esperar resultados positivos para el 2027, pero finalizando el año. Finalizando el año, porque los datos más importantes de crecimiento de Producto Interno Bruto, de rendimiento como gestión, se dan a final de año, no a inicios de año del 2027, el gobierno no va a tener buenas métricas. Entonces el gobierno va a tener que tratar de solventar en esa especie de conflicto político igual que tiene, que no es un conflicto fácil porque tienes a los sectores populares que están continuamente interpelando al gobierno y ya no solo los sectores populares, también tienes a los sectores de clase media, por ejemplo, que están afiliados más con una visión de Tuto Quiroga o Jaime Dun, que se han vuelto en críticos del gobierno. Entonces yo veo que el gobierno está cercado de ambos lados
y el desafío es tratar de generar ese nuevo esquema productivo. Pero una vez más, repito, no hay señales de ese nuevo esquema productivo porque no hay un cambio estructural en nuestra condición económica. ¿Qué sería un cambio estructural, por ejemplo? Hacer medidas de shock bastante fuertes respecto, por ejemplo, a las exportaciones. Las exportaciones y las cuotas de exportación no se han movido casi nada. Ni para el agro, ni para la minería. Por ejemplo, yo le doy un dato. En minería, los departamentos que más están exportando en dólares son Potosí y La Paz. Santa Cruz, de hecho, está un poco más rezagado estos últimos 3 meses que han habido. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las medidas que está tomando el gobierno para captar el ingreso de dólares necesarios? Porque aquí viene el otro factor. Como no hemos cambiado de esquema productivo, el gobierno necesita todavía de esos dólares para poder seguir pagando esta diferencia en la gasolina, porque recordemos que no se ha quitado al 100% la subvención. Existe todavía un pago muy importante y más con el conflicto de Irán, que ha duplicado los precios a nivel internacional. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno igual de dónde va a sacar los dólares? Seguimos viviendo a base de préstamos y siguiendo viviendo a base de la merced de la confianza de los organismos internacionales. Y eso tampoco es eterno, estimado, estimado Weimar, porque recordemos que en Estados Unidos hay elecciones a la Cámara de Representantes y elecciones que van a ser cruciales para generar ese lobby con las organizaciones internacionales. Si Ujú. hay alguien que está gestionando internacionalmente la posibilidad de que Bolivia pueda prestarse esos recursos, es el lobby de Donald Trump. Si Donald Trump sale por un proceso de impeachment después de las elecciones de la Cámara de Representantes que se van a dar este año, la situación para Bolivia va a estar muy compleja y muy complicada. Pero de hecho, a mí me ha llamado la atención y como tú has podido advertir, este fin de semana ha generado, ¿no es cierto?, un incremento también en cuanto al dólar. A ver, desde la Cancillería se saca un comunicado público a nivel nacional donde se indica de que todos los embajadores y todos los cónsules, representantes internacionales de Bolivia en el extranjero, tienen que, o van a, se les va a pagar sus sueldos en bolivianos, ya no se les va a pagar en dólares. Pero además, y esto ha llamado la atención terriblemente porque en ese mismo comunicado dice de que frente a la carencia de dólares, se les va a pagar ahora sus sueldos a los embajadores y a los cónsules en moneda nacional. ¿No? Entonces, ha sido todo un escándalo porque al final ha sido una confesión de parte del propio gobierno, pero por el otro lado se ha llegado ya al extremo y al decir de muchos periodistas a nivel nacional lo decían, seguramente de ahora en adelante el ser canciller o el ser cónsul ya no va a ser nada atractivo si se les van a cancelar en moneda boliviana. Es más, hasta en términos de operativos es complicado el hacer la cancelación en nuestra moneda nacional. Pero hemos llegado a estos extremos. ¿Y por qué cito esto? Porque me suena anecdótico, pero me suena además algo patético para que refleja, en todo caso, ¿no es cierto?, la situación económica de falta de dólares en el gobierno. No, totalmente, porque son señales malas que se van acumulando con el tiempo. Recordemos que el malestar social y el malestar coyuntural a nivel político es un proceso que toma su tiempo. Recordemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile en 2019. Suben las tarifas del metro y empieza una explosión social en cadena, pero era porque había un malestar acumulado contenido en la sociedad chilena. Ahora yo le pregunto eso a los operadores del gobierno. ¿Están esperando generar ese malestar contenido en toda la población boliviana? Porque recordemos que en este país, del 100% de habitantes, la mayoría es un sector popular, que muchos de estos se sienten identificados con esta consigna de hemos sido traicionados por el gobierno. Entonces, eso va a generar una inestabilidad política y ahora mucho más porque va a finalizar la segunda vuelta. Yo creo que es muy difícil de que Otto Ritter vaya a ganar. Veo que va a ganar JP Velasco en el departamento de Santa Cruz y recordemos que JP Velasco es pues un opositor claro al gobierno. Entonces, tienes los ingredientes para la inestabilidad política y encima sumado a la desconfianza de los dólares, a la desconfianza de la gasolina basura que sigue ingresando, ya no en la cantidad que antes ingresaba, pero sigue todavía y que no está dando una respuesta. Recordemos que hace poco sacó un comunicado que, si mal no recuerdo, la Federación de Transporte que había roto una vez más, perdón, los transportistas que habían roto una vez más con el gobierno las mesas de diálogo. Entonces no son buenas señales. Y a nivel de dólares, lo que usted menciona de la Cancillería ya directamente es absurdo, realmente la medida. Es que es eso. Yo le pregunto lo siguiente y a toda la audiencia que nos está escuchando. ¿Ha cambiado algo en el esquema productivo para captar esos dólares?
no ha cambiado nada. Seguimos teniendo la misma estrategia que ha tenido el expresidente Luis Arce. Recordemos que Luis Arce vivía a merced y a las expectativas de que si la Asamblea le aprobaba los créditos, tenía para comprar gasolina, tenía para poder el Banco Central estabilizar el dólar y seguimos bajo ese mismo criterio. Seguimos esperando que la Asamblea Legislativa genere los dólares necesarios, aprobando los créditos a partir de los organismos internacionales y seguimos viviendo a base de préstamos y este país se sigue endeudando. Ujú. Claro, y llama de pronto también la atención de que el propio gobierno lo que ha venido ofreciendo no está cumpliendo. Y lo dicen no nosotros, lo dicen los opositores principales, pero además los mismos economistas que de pronto se han desencantado de las medidas que hasta la fecha han sido tomadas. A ver, estoy haciendo referencia, por ejemplo, al hecho de la disminución del 30% del aparato público, es decir, tendría que haberse disminuido, ¿no es cierto?, la cantidad de funcionarios públicos en el orden del 30% que fue parte de su promesa. Sin embargo, hasta la fecha no se lo ha hecho. Tendría que haberse hecho, se dice, los ajustes al nuevo presupuesto del país. Sin embargo, tampoco se ha modificado el nuevo presupuesto. Es más, ni siquiera se dice, ha sido planteada una alternativa de un nuevo presupuesto. Es decir, se estaría administrando esta gestión 2026 con el presupuesto de Luis Arce. Y así, ese tipo de medidas. El caso, por ejemplo, del último decreto supremo, el decreto supremo, que no se me viene en este momento a la memoria, pero resulta fijando, ¿no es cierto?, da un plazo para que se establezca una nueva planilla para los funcionarios públicos. Y el plazo de presentación para la nueva planilla que tenían que presentar al Ejecutivo los municipios y las gobernaciones precisamente fenecía el día de ayer viernes. Sin embargo, tenemos conocimiento de que no lo han hecho. Y no lo han hecho por razones obvias. Es decir, porque todavía no ha habido el cambio de mandato de los gobiernos municipales, ¿no? Y menos de las gobernaciones. Entonces, esas políticas del gobierno de exigir la reducción del gasto público es un mandato nacional. Yo escuchaba, por ejemplo, a varios candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones, ¿no es cierto?, ofrecer la reducción del gasto público, pero en realidad, más allá de lo que ellos estaban ofreciendo, ya era una decisión del Estado de que tengan que reducir, ¿no? Entonces, son estos problemas y estos traspiés que están dificultando. Y de por medio también la Central Obrera Boliviana, aunque esta vez ha sido criticada, ¿no es cierto?, por su falta de representatividad, porque dice el presidente que ya no tiene la misma cantidad de trabajadores como tenía antes por el crecimiento de la informalidad, pero de pronto a esa institución a la que ahora le critica por su solicitud del 30 o del 20% que ahora ha sido, ¿no es cierto?, demandado de incremento salarial, resulta de que a esa institución le dobló el brazo con el anterior decreto supremo, concediéndole las modificaciones, ¿no es cierto?, tal como ellos venían planteando. Es decir, esas jugadas que a un principio le fue condescendiente a una central obrera boliviana, pero que ahora, en cuanto a la solicitud de su incremento, ya no le es condescendiente, pero además no solamente que no es condescendiente, sino que es crítica en cuanto a su representación. ¿Cómo ves esa forma de actuar del gobierno? ¿Será la más acorde? Finalmente los de la central obrera ahora boliviana han planteado una condicionante. No se van a sentar a la mesa del diálogo mientras no se abrogue, ¿no es cierto?, esa ley de reconversión de las tierras, que de por medio ya está una marcha en curso, ya se encuentran, partieron de Pando, pero ya se encuentran del Porvenir y ya se encuentran en territorio veniano, entonces muy pronto seguramente estarán en la ciudad de La Paz. Es ese escenario político también que está configurando, a más del cabildo que se ha realizado en la ciudad del Alto, que más allá de sus connotaciones particulares, se ha notado nomás una fuerte presencia de parte de la población que está exteriorizando su descontento. ¿Tú qué dices, Gabriel? Exactamente, aparte de que yo te menciono. Claro, ahora yo en ese sentido lo que te marco respecto a las movilizaciones que pueden haber en el futuro depende mucho también de la capacidad de los actores que están como siendo críticos al gobierno. Ahora, por ejemplo, una ventaja extremadamente sustantiva tenía el movimiento socialismo respecto a este nuevo gobierno. ¿Y cuál era esa ventaja? De que tenía los puentes, los mecanismos de entrar a las organizaciones sociales, a la corporación popular de este país y tratar de negociar, concertar ya sea a través del prebendalismo, a través de diferentes estrategias, pero tenía formas de contención social. Ahora, la pregunta es, ¿qué formas de contención social tiene el gobierno? No tiene los canales con los sectores populares, no tiene el mismo prebendalismo, que sí, para muchas personas puede ser aplaudido ese aspecto, pero quieras o no,
se tiene que aplicar un realismo, un pragmatismo político respecto a la calidad de gobernabilidad que puede existir a partir de ello. Porque si las organizaciones sociales funcionan como un contrapeso, y no como cualquier contrapeso porque te hicieron retroceder en el Decreto Supremo 5503, sino es un contrapeso extremadamente importante, tienes que encontrar los canales necesarios para poder contener y gestionar esa fuerza. Ahora, yo creo que ese canal en algún momento pudo haberlo sido el vicepresidente Edman Lara, claro, pero el gobierno lo termina dejando de lado, él igual termina alejándose y termina como que borrando ese posible canal. Ahora el gobierno tiene que encontrar un canal. No sé si ese canal puede ser algún político, alguna organización social con la que vayan a cerrar algún tipo de acuerdo por abajo, evidentemente, esto nunca va a ser público o algo por el estilo, pero tiene que existir esa contención social. Yo sé que no es necesariamente lo más moral o lo más ético, pero se trata de un pragmatismo de poder, que es lo importante para la conservación del poder. Recordemos de que el MAS se ha quedado tantos años en el poder porque tenía los mecanismos que posibilitaban aquello. Entonces yo encuentro ahí que tiene el gobierno un problema extremadamente serio que tiene que corregir lo antes posible. Ujú. Y esta relación entre el presidente y el vicepresidente, eh, ¿termina debilitando al Ejecutivo o termina solamente perjudicando en lo individual al vicepresidente? No, el Ejecutivo no tiene prácticamente nada que ver en el marco mental de las personas. Piensan que el vicepresidente es como que algo externo a la función ejecutiva. Entonces, termina poco o nada afectándole. Claro, a nivel internacional sí puede, creo que, tener algún tipo de repercusión, pero más allá de eso no creo. Ahora está este tema igual latente. El vicepresidente sacó hace poco una encuesta, si es Mori, donde le daba todavía un 20% de aprobación. 20% es demasiado. 20% es 1 millón de bolivianos que todavía aprueban la visión y la gestión que tiene el vicepresidente Edman Lara. Lo que me parece extremadamente sustantivo porque dependiendo del momento coyuntural puede funcionar igual como un contrapeso al poder, pero en términos de institucionalidad, no, el vicepresidente ya está definitivamente dejado de lado del gobierno. No creo que le perjudique en nada la gestión del presidente Rodrigo Paz. Pero de pronto también intentan desde la Asamblea Legislativa interpelar a distintos ministros. Por la otra parte también no nos olvidemos de que se necesita de leyes, porque no se puede seguir gobernando a través de decretos, se necesita de leyes. Entonces, esta mala relación entre el presidente y el vicepresidente, en vez de favorecer, termina perjudicándole más al presidente desde mi punto de vista que al propio vicepresidente, que no le interesa ya la gestión de gobierno. Completamente. Y aquí viene el otro factor sustantivo que es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque tienen que pasar muchas cosas por la Asamblea para la aprobación del presupuesto general del Estado, por ejemplo. Pero entre esas cosas está la relación que tiene con su propio aliado político, que es Samuel Doria Medina, con todo el bloque de unidad. Pero Samuel Doria Medina se ha mostrado muy crítico últimamente con el gobierno y con sus diferentes medidas. Entonces ya no es, porque recordemos que antes de la primera vuelta de estas subnacionales, había la intención y una declaración pública del empresario Samuel Doria Medina que decía que quería armar una alianza con el gobierno. Desde aquella vez no se volvió a pronunciar y no volvió a decir nada más al respecto, porque evidentemente las medidas no son pues las mejores, ni la comunicación política, ni lo que está ocurriendo en la Asamblea. Entonces yo creo que ahí va a tener un conflicto muy fuerte. Entonces, dejado unidad, te quedas prácticamente sin ningún tipo de voto sustantivo, porque en el PDC igual hay una partición. Se está empezando a fraccionar en diferentes tipos de facciones. Algunos lo apoyan a Lara, otros son más críticos, más neutrales, otros están saltando a otras bancadas políticas. Y la siguiente opción que te queda es libre. Pero veo difícilmente que el gobierno vaya a tratar de negociar algún tipo de acuerdo con libre. Me parece algo que está muy fuera de la vista. No digo imposible, pero yo creo que la intención de la bancada de Libre y de la gente que está detrás de toda la sigla política, como en este caso es Tuto Quiroga, JP Velasco y otro tipo de personajes, más bien es justamente la de generar un condicionamiento al gobierno, porque fijémonos en este escenario, es un escenario probable de pensar en un revocatorio a medio mandato, como lo establece la Constitución, que podría ser perfectamente un escenario viable si las cosas siguen así, ceteris paribus, el resto constante. Lo que me llama la atención, y lo han dicho también muchos, es de que partidos políticos que no solamente eran afines, sino que tienen parte, no nos olvidemos que Gabriel Espinosa como ministro
de economía, por ejemplo, era una pieza fundamental en el esquema de Samuel Doria Medina. O sea, partidos políticos que no solamente compartían en la visión de cambio, entre comillas, de gestión, de cambio de gobierno, sino que además han puesto, ¿no es cierto?, a sus hombres de confianza en el esquema del gobierno, en el gabinete ministerial. Hoy en día aparecen críticos y cada vez se parecen más críticos respecto a las políticas del gobierno. Ahí está el caso de Samuel Doria Medina, está el caso también de ciertas fracciones desde el departamento de Santa Cruz. Obviamente que ahí tenía, y todo el mundo lo sabe muy bien, de que Camacho tenía sus espacios y tiene aún espacios, ¿no es cierto?, en el gabinete ministerial, pero con la derrota de Camacho seguramente van a tener que reconfigurar en función a lo que bien, al resultado que se pueda obtener el día de mañana, que de alguna manera son determinantes. En el caso, por ejemplo, de este comportamiento de los antes aliados que incluso pusieron su gente en el gabinete ministerial y ahora críticos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ese distanciamiento de estos actores políticos, como es el caso de Samuel Doria Medina? Lo que pasa es de que hay una especie de contradicción en las líneas que están manejando entre lo que quiere, digamos, el equipo de Samuel y lo que quiere el equipo de Rodrigo, porque también recordemos de que no es como una masa sólida de operadores políticos que están yendo en una sola dirección. No, lo que ha sido el gobierno y lo que está haciendo es una amalgama de diferentes estructuras políticas. Estructuras viejas del MIR que se han integrado a través, por ejemplo, de la figura del ministro de gobierno, estructuras propias del presidente Rodrigo Paz, estructuras de unidad y así una especie de residuos de diferentes proyectos políticos que son lo que son ahora el gobierno. Entonces, como no existe esa unión entre un mismo proyecto, obviamente se encuentran disidencias muy fuertes. Porque el gobierno, bueno, ha sido bastante interpelado respecto a la gasolina y Samuel Doria Medina, de algún modo, como que quiere tratar de distanciarse un poco de esa mala imagen, porque recordemos que había un tiempo en que mucha gente pensaba que Samuel en realidad era el que estaba gobernando y ahora se muestra como un personaje crítico. Entonces, son cosas que están ocurriendo dentro del poder que obviamente no se hacen de manera pública. Yo trabajo con muchos politólogos, trabajo allá en La Paz y se sabe de forma interna que hay fricciones, que hay ministros incluso que no se hablan, por ejemplo. Entonces, son señales completamente negativas para el pueblo boliviano, porque al final de lo que se trata es de tratar de conseguir un polo de desarrollo, un eje de desarrollo sustantivo para Bolivia, pero eso no está pasando a partir de determinadas medidas. Y aquí viene un punto que tú mencionabas respecto a Santa Cruz, que me parece extremadamente importante. Mira, Santa Cruz es la ciudad más poblada de Bolivia, es una plaza muy importante y el gobierno lo ha perdido. Ha perdido la gobernación, no ha podido colocar a un gran candidato en la alcaldía de la ciudad de Santa Cruz y entonces ahora, ¿qué te queda? Y ahí es donde yo veo también este tema del 50-50 como una imposibilidad, porque dar los recursos 50-50 en los siguientes años sería darle recursos al levismo en Cochabamba, en la gobernación, sería darle los recursos a tu rival político que es Libre, con Tuto Quiroga y con JP Velasco, que están pisando fuertemente en Santa Cruz, en caso de que ganen, por supuesto, y darle los recursos a varios disidentes del gobierno. Entonces también el 50-50 se complica, el Bolivia en el mundo se complica en el caso de que Donald Trump salga por un proceso de impeachment, porque ahorita el gobierno está alineado con esa línea de Trump. Entonces, creo que cada una de las narrativas está siendo bastante afectada del gobierno y necesita subsanar inmediatamente con algo nuevo. Así es, está bastante complicado el panorama. Seguramente después del día de mañana va a haber mucho que hablar. Te agradezco, David, por tu participación y estaremos en contacto de manera permanente. Un abrazo en la distancia. Buenos días, David. Un Dios abrazo bendiga. igualmente, me despido y como mensaje a la población acudan a votar con todo el mejor ánimo del mundo en el caso de las segundas vueltas de las gobernaciones. Gracias. Bien, de esta manera hemos llegado ya al final de nuestra programación. Será pues hasta el próximo fin de semana. Permiso. Porque la